290. Canta a Dios con alegría. Canta a Dios con alegría el mensaje del Señor, de la verdadera vida que nos da con tanto amor. Cada historia de la Biblia nos relata su poder. Démosle nuestra alabanza, demos todo nuestro ser. Nuestro Dios, te agradecemos tu sin par revelación. Prometemos ser testigos a nuestra generación. Tu evangelio anunciaremos a la inmensa humanidad. Tu palabra llevaremos al hacer tu voluntad. Cristo nos dejó un mandato en la hora de triunfar y nos pide todavía ir al mundo predicar. Que los hombres todos sepan de Jesús y su bondad, que su amor sincero y puro quiera darles libertad. Amén. Muy buenas tardes a todos. Es un placer verles aquí en esta tarde. Vamos a comenzar con palabra de oración. Padre Santo, te damos gracias nuevamente por esta oportunidad de poder reunirnos para poder cantar tu alabanza. Gracias por los que estamos aquí, Señor, y también pedimos por los que están en camino, Señor, que los ayudes a llegar pronto y así no faltar de nada lo que se hagan esta noche, Señor. Te pido que uses esta hora para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Muy bien, y el siguiente himno es el número 488. Deberá Jesús llevar su cruz y verlo el mundo así. No hay cruces para cada cual y una para mí. Los santos que hoy gozando están, aquí sufrir los vi. Mas hoy sin llanto gustan ya eterno amor sin fin. Paciente llevaré mi cruz, pues me hace mucho bien. Imitaré al Señor Jesús, quien la cargó también. Mi cruz con calma llevaré hasta que llegue al fin. Después corona portaré, pues una es para mí. Amén.
Nuevamente, buenas tardes. Me alegro que llegaron algunos más. No sé si fue que la comida era tan rica esta tarde y era difícil dormir. Eso yo admito. Era tan ricas las albóndigas que las albóndigas. Y ya traté de descansar un poquito y ya para levantarme, muy difícil. Ocupaba que el niño saltaba encima de uno. No fue hoy, pero a veces él sí hace eso y ayuda a uno a despertar más rápido. Pero muy bueno verles. Los anuncios de esta noche. Primeramente, no olviden que este sábado vamos a tener limpieza aquí en la iglesia a las 9 de la mañana, limpieza. Así que vengan todos listos, preparados para ayudar. También reunión de hombres, marzo 23, reunión para las damas, febrero, otra vez dice febrero ahí, pero fue mi error de no corregirlo en la mente. Marzo 30 vamos a tener la reunión para las damas. Y no olviden que el pastor viene mañana, oren por él, por su viaje y que vuelva con bien. Ahí wow. Qué bendición. ¿Y ese fue en San Miguel o San Miguel? Pues qué bendición. Pues hubiera sido bueno quizás uno de estos años también le acompañe otra vez al pastor. Pero qué buenas noticias. Muy buena la conferencia. Creo que esos son todos los anuncios. No olviden seguir orando por la familia de la señora Joanne Flanderka y su familia, pues como ella falleció el viernes. También oren por la familia Casas, que la estaba cuidando a esta señora. Y recordemos estas cosas y vamos a ir a oración ahora por la ofrenda. Padre Santo, te damos gracias por tu gran amor para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has dado tantas cosas buenas, por lo cual poder agradecerte. Te pedimos especialmente ahorita por el pastor, que le ayudes en su viaje de vuelta mañana, que le traigas con bien, Señor. También a todos estos otros pastores, que los proteges en sus viajes a sus casas, a sus hogares, y que les proteges de cualquier mal en el camino, Señor. También te pedimos por la familia de Joanne, que la ayudes, Señor, en este tiempo, que uses esta oportunidad para abrir su corazón y querer buscar de ti, Señor, para que sean salvos. También te pedimos que consueles y ayudes a la familia Casas, que, Señor, la ayudes en este tiempo difícil. Ahora también, Señor, te pedimos por la ofrenda, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de poder darte una vez más una pequeña parte de lo mucho que nos has dado. Te pedimos, Señor, que bendigas estos tus diezmos y nuestras ofrendas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar el himno 237.
cubrirá nuestra horrible iniquidad. Bondadosos nos reviste de justicia y santidad. Gloria a Dios, a quien complace escuchar nuestra oración y recibe nuestros cantos, nuestra humilde adoración. Gloria a Dios, que en una abundancia bendiciones hoy nos da. Si esto hace aquí en la tierra, en los cielos que no hará. Amén. Gracias, hermanos, y gracias a la orquesta. Nuevamente, muy buenas tardes. Tengo que asegurar que la batería sí está funcionando. Ya estaba la duda esta mañana. Sí, hay bastante batería, dice. En esta tarde vamos a continuar con el estudio sobre la eclesiología. Y si se recuerdan, hace 2 semanas, pues sabiendo muy bien que venía el pastor José Sarabia, les dije, van a tener que esperar hasta la próxima semana, pero no era la próxima, sino esta semana, para continuar con el estudio. Y estábamos viendo la autoridad de la iglesia, la autoridad que es dada a la iglesia. Y primeramente, hablando de la separación de iglesia y Estado, lo que hoy en día es una frase que usan mal los políticos como para tratar de negar, de decir que no hay lugar para la religión, no hay lugar para el cristianismo en ningún lugar público. Es una frase que usan hoy en día para tratar de hacernos una nación que no tiene religión, o por lo menos no tiene nada que ver con Cristo. Ahora, si es otra religión como los musulmanes, ahí tienen días en las escuelas públicas para aprender y hacer ritos musulmanes, pero no queremos tener nada que ver con Cristo, dicen. Eso es mezclar iglesia y Estado. Y es una frase mal usada. Pero nosotros también tenemos, como bautistas, un distintivo bautista de separación de iglesia y Estado. Y significa que cada uno, el Estado y la iglesia, tienen su esfera de autoridad, tienen cosas que le pertenecen, áreas que le tocan, y no se debe mezclar los dos. No es que no se debe hablar de la política en la iglesia, tampoco no es que no se debe hablar de la religión en lugar público. Eso no quiere decir. Eso es lo que la gente trata de decir hoy en día. Pero eso no era el intento ni de los que fundaron la nación, ni tampoco lo que la Biblia enseña. Lo que sí significa que hay áreas de autoridad claramente distinguidas para el Estado y para la iglesia. Vamos a buscar a Romanos capítulo 3. La última vez vimos algunas de las áreas que son bajo la autoridad del gobierno, y vamos a seguir ahí desde donde dejamos y ver luego las áreas de la iglesia. Romanos 13, versículos 1 al 10. Romanos capítulo 13, dice la palabra de Dios, comenzando el versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas.
de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Vamos a comenzar con palabra de oración. Padre Santo, te damos gracias nuevamente por la oportunidad de estudiar en esta noche tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes y a través del estudio que podamos entender qué es nuestra responsabilidad como cristianos, como tu iglesia, qué cosas debiéramos estar haciendo en el mundo y qué cosas tú nos dejaste como responsabilidad de cumplir, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprender y usar lo que aprendimos para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. La autoridad del gobierno, eso es lo que leímos aquí en Romanos 13. Y vimos la última vez algunas de las primeras cosas que caen bajo la autoridad del gobierno, lo que le toca al Estado, cosas que la iglesia no debe estar involucrado. Juicio sobre los que quebrantan la ley, lo establecido, como dice en versículo 2. No cae sobre la iglesia condenar al criminal, para mandarle a la cárcel, para, en el caso de algunas iglesias, torturar. Decían, pues este es un enemigo del Estado, de la iglesia. Era uno y lo mismo para ellos. Y así que los líderes de tal iglesia mandaban torturar. Era el juicio, la sentencia. Eso no le toca a la iglesia, es parte de el castigo toca al Estado. No es que estoy diciendo que era bueno el torturar, no. Creo que eso es un gran fallo que han hecho no solo los gobiernos, pero también como por ejemplo la Iglesia Católica. Algo que uno no encuentra en la Biblia, esta idea de que estaba bien torturar a uno. También le tocaba al gobierno el llevar a cabo la sentencia sobre el que quebranta la ley. Como dice en versículos 3, 4 y 5, que el magistrado no está para infundir temor. No infunde temor al que hace el bien, sino al malo. Existe para que haya algo para refrenar al pecado, a la maldad. Llevar a cabo sentencia. También mantenimiento de la policía. Levantar un ejército. Estos son propósitos del gobierno y realmente el gobierno, si volviera realmente a ver por qué existe, tendríamos aún mucho más tranquilidad y paz, mucho más libertad. Es cuando el gobierno quiere tomar mucho más como su responsabilidad que ya la libertad una tras otra se quita. Y realmente
el gobierno aquí en nuestro país fue comenzado simplemente para la defensa mutua. Eran, pues en ese entonces, 13 países independientes que se unieron para la defensa mutua y se ocupaba un ejército entre ellos. No era que todo era un grande gobierno como hoy en día lo tenemos. Y realmente el gobierno existe para proteger el país, levantar ejército. Y como es su trabajo defender el país, es necesario cobrar impuestos. Y ahí creo que es donde dejamos la última vez, cobrar impuestos. La parte que a todos nos encanta más, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Me encanta pagar impuestos. Nadie, ¿verdad? No queremos hacer mentirosos a ninguno en esta noche. Pero cobrar impuestos es algo que a nadie le gusta, pero es aún bíblico. Cobrar impuestos, pues porque, como dice en versículo 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Y es claro de la palabra de Dios que es necesario. Es su trabajo, el que está en el militar. Su trabajo es defender el país. Y él necesita un salario. Él tiene que sobrevivir, es un soldado. Así que es necesario el cobro de impuestos. Hay algunos cristianos, sin embargo, que piensan que esto es antibíblico, que no se debe pagar impuestos. Está mal. Dice que esto viola mi fe, viola lo que yo creo. Yo conozco a un hombre que trató de evitar pagar impuestos. Decía, es cristiano y decía que tenía una organización de misiones y él pagaba a sus empleados que trabajaban en una tienda y decía, pues estos son misioneros y por cuanto son misioneros no tengo que pagar impuestos por cada uno de ellos y ellos no necesitan pagar impuestos. De esa forma, tratando de evitar pagar el impuesto. No eran misioneros, eran trabajadores en una tienda, en un sitio de internet que promulgaba la ciencia de la creación. Quizás por algo bueno estaba quebrando la ley. Y también pasaba de iglesia a iglesia animando a gente, mira, deja de pagar impuestos. Y eventualmente la policía le agarró, el gobierno le agarró porque mira, todos esos impuestos no pagados y pasó a la cárcel por varios años. Esas creencias no se apoyan en las escrituras. Uno ve que es bíblico pagar impuestos. Ahora, a mí no me gusta. No me gusta cómo están usando el dinero. Que usan algo que es bíblico, que debiera ser para la defensa del país, para llevar a cabo sentencias sobre el criminal, para hacer mucho más. El gobierno ha llegado a ser tan grande que hoy en día se paga por 1000 cosas que realmente el gobierno no debe estar involucrado. Y hasta hoy en día se usa el dinero para pagar por matar bebés. Qué horrendo. Y me da mucha tristeza pensar cómo están usando el dinero del impuesto. No me gusta para qué usan todo el dinero de impuestos, pero la Biblia sí apoya la idea de pagar impuestos. Vamos a buscar a Mateo 17. Recuerda, el gobierno fue establecido por Dios. Él lo estableció y dice su palabra, es necesario pagarle tributo. Mateo 17, versículo 24 hasta versículo 27. Dice la palabra de Dios, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas?
Él dijo sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Aquí vienen los cobradores de impuestos y le preguntan, mira, tu maestro no paga el impuesto, él está evitando pagar. Y Pedro, no, ¿cómo no? Sí, sí, mi maestro, sí, Cristo paga los impuestos. Y Jesús le hace una pregunta, Pedro, ¿qué piensas? ¿Están cobrando de los hijos o de los extranjeros? Recuerda que en el tiempo de Roma, cualquier país que se unía legalmente se hacía ciudadano a no solo país, pero podía hacerlo también una ciudad. No tenían que pagar impuestos, tal ciudad, tal país. Y por eso cada uno nacido en esa ciudad, ese país, era ciudadano de Roma. Pablo mismo, cuando él fue llevado por el centurión más adelante, le iban a pegar y azotar, y él dice, mira, yo soy un ciudadano romano. Y él le dice al centurión, pues yo nací con esta libertad. Estaban libres de pagar impuestos porque ellos cobraban de cada país conquistado. Y ahora la nación judía no querían declararse ser parte de la nación del imperio romano, conquistados. Por lo tanto, tenían que pagar impuestos. Y aquí Cristo le dice, mira, para no ofenderlos, ve al mar. Ahí había en el mar algún pez que no sé por qué estaba coleccionando quizás monedas, tenía su propia colección privada y este pez tenía las monedas en la boca y Pedro sacó el pez siendo un pescador, ahí tenía el pago de impuestos que ocupaban. Pero Cristo enseñó que dar a César lo que es de César, dar a Dios lo que es de Dios, pero también lo que es de César. Reconoció que es importante pagar tributo. Y uno puede estar seguro que el gobierno bajo César no era buena. Algunos piensan como su excusa, pues porque mira el gobierno que tenemos, no me gusta el líder, no me gusta los que están en Congreso, no me gusta tal. Pues uno puede estar seguro que César no usaba el dinero para fines buenos. Pero igual, Cristo reconoció el gobierno tiene derecho legítimo para recibir impuestos. Eso es bajo su autoridad y no bajo la autoridad de la iglesia. Como muchas iglesias comenzaron aquí, muchos estados siguieron con esa misma idea que traían de Europa, que todos se declaraba ser este estado es estado puritano, todos en el estado van a tener que pagar impuestos a los puritanos. Eso era tomar la autoridad que le pertenecía al gobierno. Y muchos bautistas dijeron, no, eso no es justo, esto no es separación de iglesia y estado, no es libertad de religión. Les echaron en la cárcel. Al gobierno le toca cobrar impuestos. También, séptimo lugar, el respeto, temor y honra de sus ciudadanos. Dice versículo 7 de Romanos 13, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. También nos dice primera de Pedro 2, 17. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Honrad.
el gobierno se le debe el honor, el respeto de la posición. Dios espera que honremos, que respetemos a la posición del que gobierna. Aunque quizás no nos guste el que gobierna, hay que respetar la posición, la autoridad que es dada de Dios. Nunca se escucha a ningún lado, en ningún lado del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, que los hombres de Dios le faltaban respeto al que estaba en posición de poder, liderazgo. El apóstol Pablo jamás andaba burlándose, hablando mal de César, de los que estaban bajo él. Ni aun la gente que estaban ridiculizando públicamente. Uno ve en Hechos 26, cuando él está, el apóstol Pablo, dando su defensa. Y ahí está Herodes y su esposa Berenice, y están juntos escuchando a Pablo y su defensa. Dice Hechos 26, 24 y 25. Diciendo él estas cosas en su defensa, hablando de la resurrección de los muertos, Festo a gran voz dijo: ¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Aquí Festo le dice: mira, estás loco. Las muchas palabras te vuelven loco. Le estaba ridiculizando públicamente en frente de este corte. Y Pablo continuó mostrándole honor, respeto. Le se dirigió diciendo: excelentísimo Festo, no estoy loco. A veces uno piensa que las muchas palabras, aquí le dice de Pablo: estás loco. A veces he pensado también quizás las muchas palabras le vuelven a uno loco, pero si está volviendo loco, significa que salió de ser loco y otra vez volviendo a ser loco. Le digo a mi esposa a veces, le pregunto si soy loco y ella dice: sí, eres muy loco. Y entonces le respondo: loco por ti. Pero aquí Pablo no le faltó respeto. Aquí Festo dice: estás loco. Él le dice: excelentísimo Festo. Hay que respetar, honrar, aunque no estemos de acuerdo, aunque están quizás obrando en nuestra contra, mostrarle respeto. Y eso es algo que le cae al gobierno, es debido el respeto, temor y honra de sus ciudadanos. Un último punto bajo lo que le toca la esfera del gobierno: el pasar leyes que son moralmente y bíblicamente correctas. Otra vez Romanos 13 y versículos 8 a 10 nos dicen: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, mas así que el cumplimiento de la ley es el amor. Aquí él dice: no debáis nadie nada, sino el amaros. El amor el uno al otro significa que no le voy a hacer daño al otro, no voy a causarle algo que le va a causar pérdida, dolor. Y en eso se cumple y se resume la ley: no hacer daño al prójimo. Entonces es responsabilidad del gobierno pasar leyes morales, buenas, bíblicas, que nos ayuden a amar el uno al otro. Esto por sí mismo implica que la Biblia debiera tener influencia en el gobierno. Porque el gobierno es responsable de pasar
leyes bíblicamente correctas, buenas, morales. Si no hay un Dios, ¿de dónde van a sacar una regla para lo que es moral? ¿De dónde el gobierno va a sacar una regla? Esto es bueno y moral. Si no hay un Dios, por sí mismo significa, si vamos a decir que el gobierno tiene que pasar buenas leyes, significa que hay que tener influencia de la palabra de Dios. Porque sin un Dios no hay una regla de bueno y malo. Cada uno decide por sí mismo lo que es bueno a sus propios ojos. Como nos dice en el libro de Jueces. En el tiempo de los jueces dice que los hijos de Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y era un tiempo de la moralidad abandonada. Las cosas que hicieron eran terribles. Si no hay un Dios, no hay verdad absoluta. No hay manera para decir esto es bueno, moral, y no hay manera para el gobierno saber cómo pasar buenas leyes. Y eso se ve más y más hoy en día. Quieren quitarse la Biblia, no tener en cuenta a Dios. Se pasan leyes aprobando matar a los inocentes, los bebés. Ya la moralidad ha dejado de estar en el gobierno. Se permite cualquier perversidad. Pero si Dios existe, su palabra es verdad absoluta. Tenemos donde se encuentra lo que es bueno y moral. Y ahí es la base para lo que el gobierno debiera instituir como buenas leyes. Muchas de las leyes que se incluyeron en la Constitución eran de hombres que pasaron tiempo en su Biblia, leyéndola. Mucha libertad en este país que se vino a través de gente que leía la Biblia y trataron de instituir lo que podían de la palabra de Dios como nuestra Constitución. La moralidad, lo bueno, solo se derive de la Biblia. Estas son las cosas que caen bajo la esfera de autoridad del gobierno. Entonces, ¿qué autoridad tiene la iglesia? ¿Cuáles cosas caen bajo nuestra responsabilidad? Pues cada iglesia local tiene el derecho de ejercer juicio y cooperación como tal asamblea local decide, de acuerdo a la palabra de Dios. Cada iglesia local tiene derecho, de acuerdo a la palabra de Dios, decidir. Juicio y cooperación, ejercer de acuerdo a la conciencia y la palabra de Dios. Y hay 8 esferas de autoridad de la iglesia que son primeramente, vamos a buscar a Efesios 4, 12 al 16. Y aquí encontramos en estos versículos los primeros 3. En primer lugar, la preparación para sus miembros para la obra. En segundo lugar, la edificación del cuerpo de Cristo. Y en tercer lugar, la enseñanza de doctrina. No toca al gobierno enseñar a la iglesia qué está bien creer y qué no está bien. Estas son responsabilidades que Dios dio a la iglesia. Efesios 4, 12 al 16 nos dice la palabra de Dios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí leímos los primeros 2. Preparar los miembros para la obra que Dios tiene planificado para cada uno. Y en segundo lugar, la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes,
llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El trabajo de la iglesia es de preparar a sus miembros para hacer la obra del ministerio, alistarles para ser útiles, servir a Dios. Una de las razones por las cuales sigamos a la iglesia es para estar edificados, mejor preparado hoy que estuve ayer, conociendo más de las Escrituras, más preparado para ser un buen siervo de Dios y fiel. Importante que sirvamos a Dios entonces con conocimiento, la enseñanza de doctrina. Uno puede tener mucho ánimo, mucho deseo y pasar mucho esfuerzo sirviendo, pero sin conocimiento. ¿Y qué va a lograr? 2 Timoteo 4:2 dice la palabra de Dios, que prediques la palabra, que inces a tiempo, fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La doctrina. Hay que enseñar, y los que somos enseñados debemos usar lo que nos ha sido exhortado de la palabra de Dios a servirle. La predicación y la enseñanza de la palabra de Dios incluye redarguir, reprender, exhortar. Hay que confrontar al pecado con paciencia, doctrina. ¿Por qué paciencia? Porque a veces algunos se nos dice una vez, 2 veces, 3 veces y cada vez parece entrar por un lado y salir por el otro. Y a veces nos toma mucho tiempo al fin aprender la lección que Dios quiere que aprendamos. Yo sé que en la escuela así es. La primera vez que uno se le enseñó quizás la álgebra, quizás de algún milagro uno pasó ese primer examen, pero no sabía qué hacía. Quizás pasó por suerte nomás. Pero todavía hay que aprender más. Y hay más conocimiento encima de lo que uno ya tiene. Toma tiempo. Repasando otra vez. Y quizás al fin la luz ya se prende. El foco ya se prende encima de uno. Ya, ahora sí entiendo. Y cuando vienen las lecciones de la palabra de Dios, hay que pasar una y otra vez. Y a veces Dios nos da exámenes, nos da las pruebas como exámenes, a ver si realmente hemos aprendido. Toma paciencia para arreglar ciertos problemas. Cuarto lugar, la protección del hermano débil de las sectas falsas. Esto es otra área que le toca a la iglesia, la protección del hermano débil de las sectas falsas. Vamos a buscar a 1 Timoteo 4. 1 Timoteo 4. Proteger el hermano débil de las sectas falsas. Dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 4, versículos 1 al 3, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. En los postreros tiempos, engañadores, gente que causa a otros apostatar, alejarse de Dios. Otra vez, 2 Timoteo 3, versículo 13.
Según Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y hoy en día hay tanto error. Uno tiene que conocer bien la palabra de Dios. Si uno no conoce un engaño pequeño, que uno ni se da cuenta, la mentira que suena casi a la verdad, es lo que es más efectivo en llevar al error. La mentira que se mezcla con la verdad. Nadie traga una mentira absoluta. Si uno le dice que que el cielo hoy está color verde, ¿quién va a creer eso? Cuando se ha visto que es color verde. Quizás a veces algo rosado cuando el sol está bajando o subiendo, azul, oscuro con nubes, pero verde, uno sabe que está mintiendo. Uno tiene que, nadie traga la verdad, la mentira absoluta. Se tiene que mezclar mentira con verdad. Cuando uno quiere matar la rata, uno no le va a dar a la rata puro veneno, ¿verdad? A una rata sabe, esto es veneno. No soy tan tonto como eso. Y no lo va a comer. Y uno le da a la rata lo que es mayormente buena comida. Y tiene un porcentaje chiquitito de veneno. La gran mayoría, comida buena, que le atrae. Le dice, aquí hay comida fácil. Y no puede detectar la mentira. Piensa que es buena comida, no se da cuenta de la pequeña porción de mentira que hay. Así es el diablo. Su mentira que trata de convencer intenta trabajar de la misma manera. Sus religiones falsas son muchas, son variadas. Tiene toda clase de mentira. Miles de religiones hoy en día. Algunos que parecen mucho a la palabra de Dios, otros que están tan lejos. Toda clase de mentira. Algunas casi suenan como la verdad. Y puede ser difícil distinguir entre los dos. Distorsionan la palabra de Dios un poquito. Y así el cambio es tan difícil detectar. Pero todavía es peligroso. Lleva a la apostasía. Y es obra de la iglesia proteger, enseñar, para que podamos distinguir entre el bueno y el malo. Por ejemplo, calvinismo. Ellos dicen que Cristo escoge por quién salvar. Que Cristo, que Dios es un Dios de amor, pero Él decidió, este va al cielo, este va al infierno. Y eso decidió de antemano y que nadie de nosotros tenemos voz en eso. Eso no me suena como Dios de amor, ¿verdad? Un Dios que solo escoge de antemano. No te comienzan por ahí. Uno vería, pues, la Biblia no enseña eso. Dicen ellos que Cristo solo murió por unos pocos, no murió por todo el mundo. El que lee la Biblia sabe, Cristo murió por todos. No te dan eso de comienzo. No te comienzan por ahí con el engaño. Te dan algo que parece casi a la verdad. Comienzan con un desvío pequeño, la depravación total, que es algo bíblico. Dice que ellos lo cambian a la inhabilidad total. Depravación total queremos decir el ser humano, su inteligencia, sensibilidad, conciencia, su voluntad, todo de nosotros fue afectado por el pecado. Somos hombres y mujeres depravados. Nos hace imposible agradar a Dios o a salvarnos a nosotros mismos. Pero ahí el calvinista lo lleva un paso más para allá. Y él dice que es tan pecaminoso el hombre que ni puede escoger creer en Dios. Ya te tiene agarrado con algo bíblico
y le agrega un poquito más. Y si el hombre no puede escoger a Dios, pues Dios entonces tuvo que escoger a nosotros. Eso es la enseñanza y el desvío pequeño, que comienza casi paralelo, pero después de la distancia estás tan lejos de la palabra de Dios. Dios dio al hombre esa libertad de escoger, aunque son el error. Cuando uno ya ha comenzado por ese camino de error, ese desvío pequeño puede llevar lejos. Y es importante entonces que conozcamos la verdad. Como la palabra de Dios dice, la verdad os hará libres. Así es con cada error que el diablo se inventa. Cada uno de sus inventos trata de convencernos con una mentira, algo que parece la verdad, pero no lo es. Por lo tanto, debemos de predicar no solo la verdad, pero distinguir la verdad entre el error. Poder saber esto es lo que Dios dice, esto es lo que el hombre dice. Muchas cosas que he aprendido en la clase, en la facultad bíblica, cosas que yo nunca jamás sabía. Que si alguno de alguna religión falso me hubiera hablado, a lo mejor me hubieran convencido. Fui 4 años a universidad cristiana y al graduar pues no sabía nada de la palabra de Dios. Si me pudiera haber convencido a hacer cualquier clase de religión. Importante que sepamos la palabra de Dios. Y es la responsabilidad de la iglesia. No de alguna universidad por allá, pero de la iglesia. Instruir sus miembros, protegerles del error. Si hay algo que no entendemos en la palabra de Dios, algo que no entendemos en la Biblia, alguien nos está tratando de convencer. Hay gente, amigos que tenemos, quizás, pero van a otra iglesia. Alguna cuestión que tenemos, pedirle a Dios sabiduría. Dios dice en Santiago que Él da sabiduría al que pide y Él no anda castigando, regañando. Mira, tonto, ¿por qué me preguntas? Debemos pedir a Dios por sabiduría, buscar buen consejo. Gente que son espirituales, vosotros que sois espirituales, dice la palabra de Dios, deben ser los que exhortan, los animan. Buscar consejo de hombres de Dios. Para eso existe la iglesia, proteger del error. ¿Cómo uno va a estar con ese apoyo que tenemos en la iglesia? Nos protege de tanto engaño. Esta gente que dice que yo no debo ir a la iglesia, ¿para qué? Traga cualquier error que se les viene. No tiene alguien para ayudarle, para decirle, mira, pues esto visto de tal luz, te parece que dice tal cosa, pero comparemos con el contexto, comparemos con toda la escritura, con lo que Dios realmente dice. Alguien que está a nuestro lado, animando, exhortando. Sabiduría de la palabra de Dios. No tenemos tiempo realmente para entrar en el próximo, pero el quinto es orar y dar gracias. Es responsabilidad de la iglesia, la oración. También elección de sus propios oficiales, como también no solo elegir por sí mismo quienes van a ser sus líderes, pero cuidar los necesitados. Son cosas que se le dio a la iglesia y realmente cosas que el gobierno se ha involucrado demasiado mucho en cosas que no le tocan. Cuando el gobierno se involucra en cuidado de los necesitados, en el fin termina en la falta de libertad, termina en esclavitud. El gobierno promete cosas para todos, pero uno termina siendo esclavo en el fin. Y hay que ver qué cosas eran claramente dados
a la iglesia, qué cosas al gobierno, qué es nuestra responsabilidad y hacerla. Y debemos estar involucrados, hermanos, en la enseñanza de doctrina, proteger del error, conocer bien lo que Dios dice. Vamos a terminar con palabra de oración. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo estudiando tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes a aprender de ella, que nos ayudes a estar involucrados en estudiar tu palabra personalmente, cada día leyéndola, buscando saber la verdad y así saber distinguir entre la verdad y el error. Ayuda, Señor, a cada uno de nosotros a usar lo que aprendimos para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, tenía mucho más para deciros, pero ya el tiempo se nos alcanzó y vamos a tener que continuar la próxima semana. Dios les bendiga grandemente. Saluden a unos a otros en el amor de Dios.